Buenas tardes, estudiantes de grado cuarto, bienvenidos al tercer tutorial de la clase de artes. En primer lugar, vamos a tocar varios puntos. El primero es relacionado a la guía número 1 y número 2. Sobre todo la número 2. Es importante, por favor, que ustedes estos tutoriales, no solo el de arte, sino el de todas las áreas que los estamos enviando, por favor los vean y los vean no solo una vez, los vean 2, 3, las veces que sea necesario, hasta entender realmente cuál es el objetivo o cuál es la actividad a realizar en cada una de las áreas. En el caso de arte, los invito por favor a que siempre los estén observando, que una vez empiecen a trabajar, pues así adelanten un poco, lo pueden adelantar al punto en donde ustedes tengan la duda y poder corregir a tiempo los trabajos. En segundo lugar, invitarlos a que por favor empiecen a enviar estos trabajos por la plataforma Teams, no es difícil. Si ustedes han enviado correos, ¿cierto? Es algo similar, es algo muy parecido. Y lo otro, el beneficio que tiene es que ustedes van a poder conocer cuál es la nota del estudiante, pueden saber de las observaciones que se han realizado para ir mejorando. Si de casualidad de pronto no les fue muy bien, tienen la posibilidad de pronto desmontar el trabajo de cierta manera, por decirlo así, quitar ese trabajo, arreglarlo y volverlo a enviar, pero siempre y cuando esté dentro de la fecha límite. Por eso es importante que también digamos que optimicemos nuestros tiempos. Recordarles que estas guías, por favor, no manden, en mi caso, no hay necesidad de que me manden la foto de la guía, como tal, esta es la guía. No me manden esa foto sola porque digamos que yo la conozco, está en la plataforma. Mándenme el resultado, el trabajo realizado. Si recortar, entonces en dado caso que hayan sacado un recorte, entonces sacaron el recorte de acá y me mandan el hueco del recorte. No me lo manden así, o sea, yo sé que recortaron porque me imagino que después me van a mostrar la figura trabajada, entonces no hay necesidad. Eso me optimiza tiempos, no a mí, a ustedes, porque de pasar de 7 fotos, por decirlo así, pueden ser 3. Entonces van a ser mucho más fáciles, primero de tomar las fotos y segundo de enviarlas, porque no es lo mismo enviar 7 fotos a enviar 3, ¿cierto? Entonces es básicamente eso. Entonces fundamental esa parte. Y ya para finalizar, recomendarles sobre todo los tiempos y leer cuáles son los objetivos de la guía. Bueno, ahora sí comenzamos. Esta guía número 3 es muy importante para nosotros y para el área de sociales. Les quiero contar un poquito por qué. Nosotros desde hace 4 años venimos trabajando para este tiempo, para el mes de agosto, entre julio, agosto más o menos, y si quiero decir hasta más o menos octubre, todo lo relacionado con las fiestas patrias. Ustedes saben que agosto es un mes en el cual celebramos el 6 de agosto, que es Fundación de Bogotá, el 7 de agosto, que es la Batalla de Boyacá, veníamos de celebrar el 20 de julio, época del grito de independencia, y el 12 de octubre, que cierra con estas fiestas patrias, sin contar el 1 de noviembre, ¿cierto? El 12 de octubre, que cierra con estas fiestas patrias, que es el Día de la Raza. Bueno, para nosotros como área de artística y como área de sociales es fundamental estas fechas porque nos uníamos como áreas a celebrar algo que, como les digo, hace 4 años celebramos, que es el Día de la Colombianidad. En muchos otros lugares la llaman afrocolombianidad, para nosotros lo tomamos como la colombianidad. ¿Por qué? Porque hemos querido a través de estos eventos rescatarle un poquito el tema de la identidad de nuestros estudiantes con la patria, porque es algo que se nos ha quedado de lado y se nos ha olvidado. Ya no tenemos un poco los abuelos que contaban sus historias y que relacionaban mucho el amor patrio, ¿no? Ya no, pues pocos son lugares que sacan las banderas en las fiestas patrias y así sucesivamente. Entonces, digamos que en este día nosotros tratamos de rescatar con los estudiantes como objetivo primordial el sentido patrio. Bueno, resulta que a través de ese trabajo que hemos venido realizando con nuestros estudiantes, pues para este año ha sido un poquito complicado. El año pasado se hacía su izada de bandera y se celebraba algún tema en especial. Llevamos temas antepasados, el año antepasado fue el Tolima Grande. El año pasado rescatamos toda la identidad ancestral. Y pues para este año pues fue un poquito complicado el tema porque pues no estamos en una educación
en la habitual, en la presencialidad, pero nos hemos querido unir a través de las guías de trabajo. Y Artes ha querido a través de esta guía de trabajo rescatar esos elementos fundamentales. Así que a cuarto, el tema fundamental que tiene para esta guía es la batalla de Boyacá. Pero no vista como la batalla como tal, la vamos a ver es como esos personajes que usualmente no nos cuentan en la batalla de Boyacá que existían en la época, y eran los oficios que habían de la época. Hay muchísimos oficios, aquí escasamente vamos a trabajar creo que unos 6, 7 oficios de la época, y lo vamos a hacer a través de los personajes. Entonces es personajes, sus oficios y el tema fundamental, elaboración de maqueta. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar una maqueta? A través de estos personajes. Y como les digo, el rescate del tema de la batalla de Boyacá no solamente es por ser la batalla, porque es algo fundamental, porque gracias a esta batalla logramos la independencia total de los españoles y nos volvimos una república independiente, o sea, pudimos tener un presidente, pudimos hacer nuestras propias normas, nuestras propias leyes, y entonces por eso se vuelve fundamental. Personaje principal, Simón Bolívar, que aparece dentro de los personajes para crear la maqueta, y ya vamos entonces a explicar el tema como tal según nuestra guía. Entonces voy a dejar de compartir la cámara para que ustedes puedan visualizar la guía, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ya nuestra guía. Digamos que esta primera parte es lo que yo les comentaba. Entonces lo que tenemos que hacer inicialmente, esta parte va copiada por ustedes en sus cuadernos. Recuerden que el cuaderno de arte se trabaja de manera horizontal. Entonces esta parte es la parte que va, digamos, copiada por ustedes en el cuaderno. Este dibujito sí, por favor, lo recortan. Es la imagen de Simón Bolívar. Pueden mirar por internet a ver cómo eran los colores de este uniforme que usaba el Libertador. Y lo pueden, por favor, no lo pueden, lo deben colorear. Bien bonito. Listo. Bueno, aquí ya bajamos y aquí ya nos empieza a hablar del tema en relación a un tema fundamental que es la maqueta. Entonces nos dice que el arte es un lenguaje que también se expresa en volumen. ¿Qué significa? Las personas que usualmente estudian carreras como arquitectura, como diseños gráficos y demás, por lo general les gustó muchísimo desde niños la parte artística. Son personas que tienen bastante creatividad, bastante ingenio. Entonces es importante que el arte tenga relación con las expresiones verbales y no verbales. Es decir, yo a través de una maqueta puedo estar mostrando un escenario de unos personajes o de un lugar en específico. Entonces una maqueta, ¿qué es? Es un diseño en miniatura de un lugar, ¿sí? De un lugar, de una situación. En este caso nosotros vamos a hacer esa maqueta en torno al diseño de un lugar que ya les voy a compartir. ¿Qué es el volumen? Claro, nosotros tenemos que saber que una maqueta lo importante es el volumen. ¿Qué quiere decir? Que son objetos que yo puedo colocar sobre una base, que en este caso de nosotros va a ser un pedacito de cartón. Allí vamos a colocar todos nuestros personajes. ¿Qué es un elemento en volumen? Pues nos dan ejemplos, puede ser la silla de la casa, es un elemento en volumen, un automóvil es un elemento en volumen, ¿cierto? Si yo lo puedo ver por los diferentes lados, entonces yo puedo rodear el carro y mirar la parte de las puertas, la parte del baúl, la parte de atrás, la parte del frente, quiere decir que ese elemento está en volumen, que no es un elemento plano. Bueno, continuamos. Aquí nos especifica los materiales, entonces dentro de los materiales debemos tener una cartulina negra. Si no les queda cartulina negra, profe, es que no tengo cartulina negra, pueden usar una cartulina arte, ¿cierto? O una cartulina escolar también, no importa. Esa nos sirve es para que le dé un poco de dureza a los personajes antes de llevarlos a la maqueta. Las figuras de silueta, o sea, las figuras que van a tener ustedes de los personajes, van a tener que tener tijeras, colores, marcadores, si lo desean, vinilos y témperas, sí, para, por ejemplo, hacer la base o pintar el cartón en donde vamos a llevar nuestros personajes. Y los marcadores delgaditos, pues porque después de colorear, de pronto yo quiero con el marcador resaltar algunas partes.
Alguien me decía, profe, ¿cuándo vamos a usar escarcha? Si ustedes quieren aplicar escarcha a algunas partes de la maqueta, lo pueden hacer, pero no es obligación. Para la base vamos a conseguir una caja de cartón, no la vamos a comprar, que nos la regalen y podemos tomar esa cajita de cartón y sacar un espacio. A veces de pronto nosotros mismos guardamos algunas cajitas de cartón, también la podemos usar. Es importante que sea una base fuerte para hacer nuestra maqueta, con poder colocar allí nuestros personajes. Entonces alguien de pronto dice, profe, yo no tengo cartón, pero en mi casa hay una tabla que usamos siempre para hacer ese tipo de trabajos. También lo pueden usar. Yo siempre coloco como base la caja de cartón porque la idea es no gastar tanto dinero, sino aprender a optimizar lo que tengamos en casa. Bueno, ¿cuál es el paso número 1? Y entonces aquí es donde ya dejo de compartir pantalla. Si quiero mostrar cuál es el tema, nuestro tema dice, la idea es representar una plaza de la época, una plaza, un lugar, un centro. La plaza por lo general era el lugar donde se reunían la mayoría de personas los días domingos. ¿Cómo es una plaza? La plaza es muy parecida a cuando vamos a un pueblo y encontramos, digamos que está la iglesia, la alcaldía, algunos estamentos públicos donde nos atienden, y en el centro por lo general está una fuente. Sí, digamos que son unas características que tenían o tienen la mayoría de plazas de algunos lugares que pasaron a ser parte de la ciudad. Antes eran pueblos y pasaron a ser parte de la ciudad. Eso pasa con Suba. Suba, si nosotros podemos ir al centro de Suba, alguna vez que los padres los lleven, por favor, indíquenles que esa es la plaza central de Suba y hagan el recorrido cuando lo podamos volver a hacer. En la guía también ustedes van a encontrar los personajes. Ahorita veíamos en el tablero pegados algunos. Entonces podemos encontrar los personajes. Aquí están todos. Entonces, profe, yo no voy a imprimir la guía. Bueno, entonces nos toca dibujarlos. Los podemos dibujar. Lo importante es que sean muy parecidos a los que están acá y que tengan esas características. ¿Por qué? Si ustedes notan, el personaje tiene, ¿cierto?, un letrero en la parte de arriba y un cuadrito en la parte de abajo. Ya vamos a indicar para qué es. Cuando yo lo termine de colorear y lo recorte por la silueta, es decir, por toda la orillita, ¿cierto?, debo también recortar esta parte, no la puedo quitar. O sea, no puedo quitarle este pedazo al personaje ni este. Debe quedar conjunto. ¿Por qué? Porque hay un punto de la guía en donde, si ustedes van a notar acá, hay una lista de oficios para cada personaje. Entonces yo quiero saber quién es el lechero. Entonces yo tengo que buscar entre ellos, según los objetos que tienen, cuál es el lechero, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a buscar. Entonces resulta que el lechero, miren, para mí sería este. ¿Por qué? Porque según sus características tiene aquí una tinaja, perdón, y en esa tinaja tiene como parecen como unos parchecitos. Entonces como que este señor como que es el que distribuye la leche. ¿Qué significa? Que en este letrero debo anotar la palabra lechero. Bueno, entonces quiero mostrarles algunos personajes que ya tengo. Vamos a volver a compartir cámara. Entonces vamos a compartir cámara y como siempre, entonces aquí atrás vemos los personajes, pero acá yo ya tengo adelantado algo del trabajo. Entre esos está que primero coloreamos, o sea, teniendo mi guía así, coloreo, ¿cierto? Aplico color, decoro. Por favor, noten muy bien cuando estén coloreando cuáles son los objetos que ellos tienen en sus manos para que yo pueda saber qué oficio tienen, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar cámara. Observen. Miren, yo ya tengo adelantado algunos personajes. Entonces, fíjense que aquí ya le coloqué la palabra lechero. Lo he coloreado y es importante sobre todo que ustedes tengan en cuenta que en esta época ya habían diferencias, también diferentes tipos de raza, de etnias. Entonces, por ejemplo, este lechero, de pronto yo lo quise pintar de un color un poquito más amarillita su piel, ¿cierto? Y tengo que colorear muy bien,
Son personajes muy fáciles de colorear, puedo aplicar los tonos que quiera, ¿cierto? Listo. Esto no hay que colorearlo. El letrerito, de pronto si yo quiero hacerle un poquito de color, muy suave, pero muy suave, por favor. Acuérdense muy bien que aquí escribimos la palabra, la pueden escribir con esfero, bien escrita. Los personajes o los nombres de los oficios, perdón, están allí marcados, ¿cierto? Hay uno que se llama el sereno, y no es que la profe se haya equivocado, así se llama ese oficio. Ustedes van a averiguar cuál de esos personajes que están allí, cuál es el que su oficio era ser sereno. Y no sereno porque era relajado y tranquilo y estaba sereno ante lo que pasara, no, era una característica y por eso lo llamaban así. Como les decía, también tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro proceso que en esta época habían diferentes tipos de raza. Entonces, es fundamental, por favor, que observemos cuáles son. Entonces, también teníamos, obviamente, ya en esta época, digamos que teníamos nuestra raza afroamericana, o sea, los negros estaban ya inmersos dentro de esta época y también tenían algunos oficios o algunas, digamos, características especiales de trabajo. Y pues obviamente pues teníamos ya las personas que pertenecían a grupos sociales mucho más elevados para la época, que eran las damas. Y entonces aquí empezamos a que esta dama le estamos coloreando su vestido muy elegante. Es importante destacar que fue una época donde habían diferentes clases sociales muy marcadas, que no es bueno, ¿no? Porque ya sabemos que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos en relación a la salud, a la educación. En esta época, por ejemplo, no todos sabían leer, no todos sabían escribir, porque no tenían el derecho. Es más, las mujeres no tenían derecho a aprender a leer y escribir. Los hombres que aprendían a leer y escribir era porque pertenecían a una raza privilegiada que se llamaba los criollos. Los criollos es un grupo muy importante porque gracias a ellos, de cierta manera, se dio el tema de la independencia. Entonces, el grupo de criollos que pertenecían a esta sociedad de la época fueron los que forjaron como ese tema de la independencia. ¿Qué es un criollo? Entonces, un criollo es alguien que es un hijo de español, pero que nació en América. Por ejemplo, que haya nacido en Colombia, digamos, en lo que conocemos hoy como el territorio colombiano, pero que era hijo de español. Entonces, pues tenía unos privilegios de educación y demás. Entonces, esto es importante. Entonces, digamos que ya tenemos nuestros personajes. Digamos que la idea, ¿cuál es? Primero colorearlos y luego recortarlos, pero pues acá para adelantar un poco el video ya los tenemos recortados y coloreados. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, una vez, voy a volver a levantar mi cámara, una vez yo tenga listo todos los personajes que aparecen acá con su nombre, con su profesión, ¿cierto? Colocados incluso aquí, miren, hay una fuente, porque digamos que una de las características de las plazas fundamentales del centro era la fuente, una fuente de agua. Entonces tenemos una fuente. Aquí está Simón Bolívar. Hay dos personajes que son muy parecidos. Vamos a ver si ustedes adivinan cuál de ellos es Simón Bolívar. Ese nombre pues se lo tienen que colocar. Si yo creo que Simón Bolívar es este niño que está acá con una escoba, pues acá le coloco Simón Bolívar, ¿sí? Creo que no va a ser él, pero ahí le colocamos Simón Bolívar. Y recortamos cada uno de ellos. Observen, aquí yo ya tengo mis personajes, ya están recortados. Entonces, ¿para qué me va a servir esta aletica de aquí abajo? Entonces dice dobla, la aletica dice dobla este cuadro hacia adentro. Entonces hacia adentro significa que con mucho cuidado, ¿cierto? Voy a mirar que no le vaya a dañar los piecitos. Voy a bajar de nuevo cámara. Observen, voy a mirar sin dañar sus piecitos. Si quieren, primero lo doblan un poco hacia adelante para mirar que no se vayan a dañar los piecitos del personaje. Y ya sabiendo que está un poquito doblado, entonces aquí. Observen que yo imprimí en hoja reciclada.
también lo pueden hacer, no tiene nada, yo puedo imprimir, como esto va a ir pegado, ¿cierto? Entonces yo lo doblo, por favor, digamos que marco de una vez el doblez, entonces ya lo doblé, ya algo así me va a quedar. Pero como mi personaje está muy débil, porque observen, está muy débil, para mejorar su estabilidad, ¿cierto? Para que no me quede así como tan débil, pero sí es importante primero, por favor, doblar para ir marcando, ¿listo? Este no lo doblamos, solamente la parte de abajo. Ya después de que yo he doblado el personaje, entonces voy a buscar mi cartulina negra. Entonces, como les decía, de pronto no tengo cartulina negra, que puede pasar, entonces puedo tomar otra cartulina. Tengo cartulina azul, profe, tengo cartulina verde. Bueno, entonces hagámoslo en la cartulina azul, en la cartulina verde. Voy a doblar mis otros personajes. No doblar los personajes, la aletica, la doblo, ya la tengo lista. ¿Por qué no la doblo cuando la pego de una vez en la cartulina? Pues porque es bueno marcar ya ese doblez. Bueno, entonces, pues de nuevo, recomendarles que ojalá sea con, pues con un pegante de goma, por decirlo así. Pegacid es la marca, pero es un pegante de goma. Porque es que el colbón moja mucho el papel y lo daña, o sea, lo vuelve muy delicado, lo pone muy delicado el papel. Entonces, por lo general, se recomienda siempre que sea con este elemento. Entonces, bajo cámara, observen, entonces pego mi personaje, ¿cierto? Los voy pegando. Voy a trabajar con los 3 que tengo acá. Entonces lo voy a pegar acá. Listo. A esta todavía no le he colocado el nombre del personaje, ni la he terminado de colorear además. Pero quiero que ustedes también pues vayan adivinando cuál es ese personaje de la lista que aparece allí en la guía. Entonces, acá vamos pegándolo. Listo. Una vez yo tengo mis personajes y dice ahí que por favor que estén bien pegados y demás, tengo que empezar a recortarlos. Entonces, para ello es importante y no se me debe olvidar el tema, ¿cierto? De trabajar el tema de la silueta, ¿sí? Es importante ese elemento para nuestro proceso. Bueno, entonces, como les decía, es importante el proceso. Había parado un momentico para adelantar. Bueno, entonces ya después de que lo pegué y lo he recortado, ¿cierto? Mi personaje, acuérdense muy bien de la aletica, como ya la había doblado, digamos que va a ser más fácil, por decir, voy a bajar cámara, el doblez, ¿cierto? Entonces vuelvo y lo hago, pero como ya lo había marcado antes, pues va a ser mucho más fácil. Y observen lo que va a pasar. Miren, tengo mi personaje, ya tengo un personaje. Miremos el otro. Entonces sucede lo mismo, como ya había marcado, voy a doblar hacia adentro esa aletica y ya tengo otro personaje. Observen, yo procuro que queden muy bien doblados, ¿cierto? Listo. Y esto es lo que voy a obtener. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues vamos a buscar nuestra caja de cartón. Entonces, mi cajita de cartón, no voy a hacer toda la maqueta porque la idea es que ustedes pues pongan de su creatividad, ¿cierto? Entonces, no es mentira, miren, esto era una caja de cartón. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Ahorita con el tema del COVID y todo eso, pues si me van una caja de cartón, la recibo, le echo mucho alcohol por todos lados, me lavo mis manos. Si la tengo en mi casa, mejor. Si no quiero una caja de cartón por el riesgo, si no quiero, pues entonces buscamos una base que sea fuerte. Pero la caja de cartón no pasa nada, chicos. Entonces, acá tengo mi pedacito de cartón. Obviamente lo tengo que arreglarle estas orillas, lo tengo que pintar porque tiene que tener una base, entonces yo lo pinto como quieran, como deseen. Y empiezo entonces a colocar mis personajes.
Vamos a pensar que ya lo coloqué, que ya tengo, digamos que está pintado, que está muy listo ya para ir colocando todos los personajes de esta plaza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta partecita que doblé, donde dice esa palabra, dice doble este cuadro hacia adentro. Esa palabra me indica que ahí debo colocar mi pegante, ¿cierto? Entonces, observen, este dice lo mismo. Entonces, ahí lo que voy a hacer es colocar mi pegante de una vez ahí en esa basecita. Y lo que voy a hacer básicamente es llevar mis personajes e irlos colocando en la maqueta como yo quiera. ¿Listo? Digamos que ese es uno. Vamos a mirar el otro personaje. Entonces tenemos que aplicarle bastante Pegastit, bastante pegante en goma. Lo mismo donde dice doble aquí, ahí es donde voy a poner a pegar, ¿cierto? Lo doblo y observen, lo coloco. Observen, lo coloco, le hago muchísima fuerza, lo doblo un poquito hacia atrás y ahí van quedando pegados los personajes de mi plaza de mercado. Acuérdense, es una plaza, más que de mercado, es una plaza central, perdón. Una plaza central en donde están todos los habitantes de la época allí reflejados, esa época tan importante que fue la época de la independencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Digamos que yo les doy unas pautas, pero ustedes deben hacer todo el conjunto. Ya están los dibujos, ya los pueden colorear, pueden doblar, pueden esperar, pueden hacerlo en casa, ir haciendo todos los días de a un poquito, ir agregando. Y una vez la tengan, no necesito que me manden la foto de la guía, no necesito que me manden de dónde sacaron estos personajes, el huequito donde recortaron. ¿Saben qué necesito? Que me envíen es solamente la maqueta, como haya quedado. Ahí dice algo importante y es que si ustedes notan, son solo personajes. Yo puedo agregarle a mi maqueta casitas. ¿Cómo las puedo hacer? Con cajitas de fósforos. Puedo tener, no se van a poner a comprar nada, no quiero que vayan a la papelería y empiecen a acosar al papá que compre arbolitos, no, eso los pueden hacer ustedes. ¿Observaron cómo hice estos? Son dibujos que pongo sobre un soporte, ¿cierto? Son dibujos que se colocan sobre un soporte, voy a volver a mirarlos, son dibujos que se pegan sobre un soporte fuerte de cartulina que ustedes las tienen. Y se les puede hacer una cosa que se llama pestaña, y esa pestaña es la que yo después fácilmente con mi Pegastit, ¿cierto? La puedo colocar, entonces así mismo puedo hacer las casas, así mismo puedo hacer los árboles que quiera colocar, así mismo, de igual manera como hice puedo hacer los anexos que quiero hacer. Bueno, otras personas pueden pensar, ay, yo tengo las casas del pesebre, ¿por qué no usamos esas? Pues usémoslas, usemos las casitas del pesebre, usemos, bueno, la creatividad de ustedes. La plastilina, tengo plastilina en la casa y quiero hacer unos árboles con plastilina, listo, hagamos los árboles con plastilina. Usemos todos los recursos. ¿Cuál es el objetivo del tema? Que es que a través del arte nosotros podemos dar a conocer a las demás áreas una tarea. Muchas veces, o la mayoría de veces, cuando hacemos tareas para otras áreas, es el arte el elemento primordial que rige todo el elemento de la tarea. En este caso son las maquetas. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el tutorial, que hayan entendido. Igual, cualquier inquietud, pueden verlo las veces que quieran y pueden mandar por el chat de la plataforma, que esa es otra ventaja. Podemos hacer las preguntas que quiera la profe, tener paciencia, porque de todas maneras pues toca esperar hasta que uno ve la pregunta, pero cualquier pregunta con mucho gusto. Entonces, chicos, ya saben, se les quiere mucho. Chao.